ocurrió empezar así. ¿Sabías que muchas de las razones por las que las personas dejan de hacer ejercicio es por el dolor muscular que realmente les produce? Y el dolor muscular, pues, se puede presentar en cualquiera de las zonas que se trabaje ese día, ¿no? O sea, las personas se pueden quejar de dolor en las pantorrillas, dolor en la planta de los pies, dolor en sus hombros, en el cuello, todo va a depender del tipo de ejercicio que se realice. Y esto es lo que ha llevado a que muchas personas, pues, incluso hasta sienten como si fuera, pues, ya como una tendencia, ¿no? Es que siempre que intento realizar ejercicio, algo me pasa y lo tengo que suspender, ¿no? Entonces, estas frases son extraídas de algunos comentarios que me han hecho, los pacientes. Dejé de hacerlo porque me empezó a doler absolutamente todo, o, cuando tuvieron el contacto con alguna sesión de ejercicio, comentan que ni siquiera podían ir al baño, no se podían sentar en la taza del baño, no pudieron bajar cómodamente, las escaleras, que incluso, pues, tuvieron que pedir ayuda, a lo mejor para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, de tal forma que se van como almacenando recuerdos muy negativos asociados a la práctica del ejercicio, ¿no? Entonces, algunos hasta incluso ya colocan como un rotundo: "Ya no quiero, realizar ejercicio porque me duelen las rodillas, siempre que lo intento", ¿no? Después tengo que tomar algún antiinflamatorio o algún medicamento, y les digo, quien incluso asocia que cuando retoman el ejercicio, algo pasa, me lastimo y lo tengo que dejar, ¿no? Incluso hay quien me ha dicho, he terminado llorando, después de realizar un ejercicio extremo, o, que han digo, ese es en el extremo de los casos, ¿no? Pero han quedado como hasta hospitalizados por una ruptura de fibras musculares tan fuerte que puede desencadenar hasta una insuficiencia renal aguda, porque se rompen las fibras musculares por estar completamente desacondicionado, o gente que al tener como una experiencia de ese tipo, nunca más vuelve a tener como que contacto con el ejercicio. Entonces, es bien importante como que las cosas que nos suceden y súper importante que almacenemos recuerdos agradables a la práctica del ejercicio. Entonces, un poco el tema del día de hoy lo vamos a relacionar a por qué hacemos lo que hacemos durante las sesiones de ejercicio. Porque algo con lo que se batalla muchísimo es con la adherencia al ejercicio, ¿no? Y si al fin, después de muchos años de no estar haciendo ejercicio, me animo a hacerlo y me aparece una sensación muy, desagradable de dolor, pues lo más probable es que lo deje de hacer, ¿no? Entonces, existen muchas situaciones que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Una de ellas bien importante es como el autoconocimiento, ¿no? No exigirme más allá de lo que yo estoy acostumbrado a recibir, o si quiero empezar, empezar poco a poco, ¿no? Y no tratar de compararme con nadie, ni tratar de, compararme contra mí mismo en otro momento de mi vida. Entonces, ¿cómo es lo que en teoría, o cómo es que va mejorando nuestro rendimiento físico? Nosotros recibimos un estímulo de ejercicio, que eso es a lo que se le conoce como el estrés aquí en este gráfico, y ese estrés, obviamente, o ese estímulo de ejercicio va a llegar a que nos fatiguemos, pero en el proceso de recuperación, si el estímulo fue adecuado, nos va a situar en un proceso de adaptación un poquito más alto, o sea, nuestra condición física va a ser mejor. Aquí en el eje de las yes podemos colocar cualquier cosa, o sea, puede ir mejorando nuestra fuerza, puede ir mejorando nuestra capacidad aeróbica, puede ir mejorando nuestra resistencia muscular, puede mejorar nuestra fuerza máxima, nuestra capacidad de mantener el equilibrio, o sea, son diferentes las cuestiones que pueden ir mejorando. Sin embargo, es bien importante que yo reciba ese estímulo, pero que el estímulo me quede adecuado. Después viene ese proceso, de fatiga, sí, pero con una recuperación que me va a llevar a un estado cada vez mejor. Entonces, si el estímulo va siendo adecuado, esto es lo que llega a suceder. Si el estímulo es inadecuado, entonces yo me puedo lesionar, ¿no? Entonces, existen, ¿no? Normalmente de estas teorías, pues, se estudiaron mucho en el deporte, porque antes el ejercicio no se prescribía, digamos, para la salud. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Yo tengo el estímulo del ejercicio, eso me genera fatiga
y voy a tener un proceso de recuperación. Y lo que nosotros queremos saber es cómo pudiera yo acelerar ese proceso de recuperación para que no me genere ninguna sensación como de disconfort. Ahora, ¿por qué podríamos estar como asimilando mal el ejercicio? Una cuestión bien importante es que las personas que no han estado realizando nada de movimiento, o sea, si yo parto de estar en un sedentarismo tal cual y de una inactividad física, sea momentáneo, por ejemplo, si cursé con alguna enfermedad, ¿no? Me enfermé de una infección de vías aéreas y eso me llevó a que estuviera en un reposo relativo durante 10 días. Entonces voy a tener esa fase como de desacondicionamiento o puede ser algo más crónico como llevar, luego me comparten mis pacientes, ¿no? 15 años sin realizar ejercicio, 20 años sin realizar absolutamente nada de ejercicio. Entonces, el cuerpo, cuando está más desadaptado, la forma como asimila una carga de ejercicio es más lenta. Esto quiere decir que yo puedo tener ese estímulo del ejercicio y la velocidad con la que se repara mi tejido, o sea, ese músculo que se rompió con el estímulo del ejercicio es más lenta en comparación quien está más adaptado al ejercicio, de tal forma que están los dos extremos, ¿no? Alguien que viniera de ser completamente inactivo y de estar postrado no puede reparar sus fibras musculares y alguien que es un deportista de alto rendimiento puede estar entrenando hasta 6 horas al día y no tener ninguna especie de lesión si es que se administraron bien las cargas, ¿no? Pero esto obviamente tiene que ver con cómo se encuentra el estado de salud de la persona y cómo ha sido su grado de actividad en el último tiempo. Sí existe algo que se llama como el daño muscular inducido por el ejercicio, ¿no? Y algo bien importante, o sea, puede ser en respuesta a un ejercicio intenso, pero aquí vamos a decir, intenso para quién. Por eso les decía, he tenido pacientes que de hacer una clase que en consideración sería normal, ¿no? Una clase de spinning, una clase de ciclo, han caído como hospitalizados y tienen que requerir un manejo en una fase aguda para restablecer su estado de salud, ¿no? Entonces, ya después ya llegan con nosotros y es iniciar poco a poco con el estímulo del ejercicio, ¿no? Pero van teniendo esos antecedentes. Entonces, ¿qué es muy intenso? Pues depende de dónde esté partiendo mi estado de salud. Ahora, otra cuestión importante es que puede ser un ejercicio inusual. ¿Esto qué quiere decir? Que si de repente a lo mejor yo ya tenía una gama de ejercicios que nosotros le decimos de alfabetización física, o sea, yo ya tengo mi repertorio de ejercicios que me sé bien y de repente meto un movimiento nuevo o una variante de ejercicio nueva, puede ser que exista un daño muscular inducido por este movimiento. O lo que les decía, ¿no? Un nuevo tipo de ejercicio. Y en algún momento, pues yo les compartí que en general, digamos, me considero una persona acondicionada y cuando me puse a jugar básquetbol con unos niñitos, me lastimé el tendón de Aquiles, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una actividad deportiva que yo practique. Normalmente yo hago ejercicio controlado, ¿no? Sistematizado. Y el hecho de probar un movimiento o un tipo de deporte diferente, pues puede generarte un daño muscular. Entonces, qué es lo que normalmente ocurre? Que nosotros tenemos si ese estímulo de ejercicio nos queda un poco alto para lo que estaríamos como acostumbrados, pues sí vamos a sentir diferentes cosas, ¿no? Vamos a sentir como esa sensación de estar como adoloridos y eso empieza regularmente entre las primeras 24 horas, alcanza su pico máximo entre las 24 y las 72 horas y puede llegar a durar hasta 5 a 7 días. Pero no solamente sentirse como adolorido, sino también se disminuye la función de ese músculo, como que quisiera, y se ha sentido, ¿no? Cuando quiero bajar las escaleras, como que se me doblan las rodillas para poder hacerlo, como si se me fueran solas, o cuando me quiero sentar o parar de un sillón que estuviera como más profundo, pero también existe como una respuesta de inflamación y una respuesta por eso hay quien incluso me llega a compartir, ¿no? Hice demasiado ejercicio y les da fiebre, ¿no? Por ejemplo, este, y la actividad de las células que se encargan de reparar esa salud del músculo, pues está encendida para tratar de restablecer a sus condiciones digamos, adecuadas ese nuevo músculo, ¿no? Y esto, digamos, no se los voy a leer y explicar todo, pero es solo para que vean la cantidad de cuestiones que ocurren relacionadas
a todo este proceso de daño muscular. Entonces, es tal cual que el músculo no puede responder de una manera adecuada y es como si tuviera un proceso de inflamación y lo que tiene que hacer es reponerse frente a ese estímulo. Les decía hace un rato, ¿qué condiciones? Solo les puse un ejemplo y el ejemplo es esta imagen. ¿Qué puede desencadenar que aparte de que yo venga de ser completamente sedentario, inactivo, tenga una inadecuada respuesta al ejercicio, que aparte viva con alguna otra enfermedad? Por ejemplo, si yo vivo con resistencia a la insulina, si vivo con obesidad, si vivo con diabetes, estas áreas en nuestras células que realizan la respiración celular, que se conocen como las mitocondrias, no son capaces de tal cual como permitir la respiración celular, o sea, que mi célula obtenga energía, tal cual, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Que una persona que se mantiene realizando ejercicio de manera sistemática, pues tiene muy bien oxigenadas sus células y eso permite que también estén bien nutridas y que tengan buen control de su glucosa. Alguien que vive con resistencia a la insulina y o que vive también con obesidad, no tiene la cantidad suficiente de esas partes de la célula que realizan la respiración celular y puede tener también células que no están bien nutridas. Entonces, ¿cómo va a mi músculo tener un adecuado desempeño durante el ejercicio si no está logrando como nutrirse esa célula muscular y tampoco está logrando el tener como buena oxigenación y buena capacidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de que yo viva con ciertas condiciones, puedo yo mejorar esa salud de mis mitocondrias. Entonces, de este lado me equivoqué, les iba a poner otra y puse la misma, que tiene que ver con la funcionalidad, o sea, no es solamente que cuando nosotros nos ejercitamos se mejora el número de las mitocondrias de los sitios donde se hace la respiración celular, sino que también se mejora su función, es decir, cada una de las mitocondrias logra hacer mejor su trabajo. Entonces, ¿cómo? En realidad la pregunta sería, a ver, si ya vencí todas estas barreras que uno tiene a veces para realizar ejercicio, ¿no? Que es falta de tiempo, que tienen otras responsabilidades, que no se encuentren motivados, que presenten dolor muscular o dolor articular. O sea, ¿cómo le ayudo a mi cuerpo a recuperarse después de hacer ejercicio? Y esto es bien importante, o sea, ¿cómo aprendo a cuidarme a mí mismo? Porque tampoco puedo estar repetidamente como que asistiendo a centros de fisioterapia para que me ayuden como a regresar a mi estado estable, ¿no? Y por eso el tema de los ejercicios de automasaje miofacial. Entonces, esta técnica en realidad se basa en ejercer cierta presión en esos músculos, puede ser un deslizamiento o puede ser cierta fricción, ¿no? Y se puede realizar de manera manual, ¿no? O utilizando algunos aditamentos y lo que permite es mejorar tanto procesos de recuperación como mejorar procesos de rendimiento, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios, les decía, mejora rendimiento deportivo o llamémosle rendimiento mientras hacemos nuestro ejercicio, acelera también la recuperación y sobre todo algo bien importante es que no nos altera otras cosas, o sea, la capacidad que tenemos de ejercer fuerza o la capacidad que tenga nuestro cuerpo de responder a los ejercicios de equilibrio o diferentes situaciones, ¿no? Y algo que también a veces cuando realizamos el automasaje decimos, ay, duele mucho, me siento muy incómodo, no me estaré haciendo más daño del beneficio que pueda ofrecerme, pues no, la verdad es que no tiene ninguna contraindicación mayor o algún efecto adverso. Y dentro de las ventajas, pues es una opción económica, es accesible y pues se pueden aprovechar como los beneficios que tiene el acudir tal cual a realizarse una especie de masaje con fines terapéuticos sin que yo tenga que recurrir a un fisioterapeuta. Obviamente que no estoy diciendo que todo se resuelve con los aditamentos de automasaje miofacial, ¿no? Hay ciertas cosas que es indispensable acudir con un licenciado en terapia física. ¿Y con qué se puede realizar? Pues existen pelotas, existen como rodillos, algunos son lisos, otros tienen texturas. En realidad lo más importante, de hecho ahorita hay unos muy novedosos que ya no nada más es
como el tipo de rodillo con las texturas, sino que aparte ejercen como si tuvieran, bueno, más bien tienen la capacidad de vibración y esos están demostrando que aceleran todavía más el proceso de recuperación después del estímulo del ejercicio. Entonces, esto nos puede ayudar a hacerlo alguien más, pero en realidad deberíamos de aprenderlos a hacerlos nosotros como por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, decimos es un masaje miofacial, mio es de músculo y facial de la fascia. La fascia eh, es una cobertura, es como una especie de tela transparente, es tejido conectivo, fibroso, que recubre nuestras fibras musculares y también recubre algunos tipos de nuestros tendones. Nosotros pensaríamos que está completamente así adherido, pero si lo vemos al microscopio, ocupa un espacio y existe una comunicación con nuestro músculo. De hecho, cuando nosotros decimos la estabilidad del centro del cuerpo, todo nuestro centro de cuerpo está conectado a través de la fascia con los brazos y con las piernas y permite que podamos realizar como diferentes movimientos con adecuada calidad. Tiene un adecuado contenido de agua y lo que les digo es permite el adecuado deslizamiento de las fibras musculares. ¿Qué es lo que puede ocurrirle? Que se pegue o que se adhiera. Luego hacen como analogías como si la fascia estuviera como engrapada. Y entonces lo que nosotros hacemos con el masaje o con el automasaje es despegar la fascia para que vuelva a recuperar como su funcionalidad. Y aquí obviamente que nosotros estamos hablando de cómo hacerle para recuperarse más rápido después de un estímulo del ejercicio, ¿no? Con esta especie de automasaje. Sin embargo, la fascia también se pega con las posturas viciadas. O sea, si yo a lo largo del día tengo una postura sostenida, se dice que más o menos cuando uno pasa alrededor de 2 horas en la misma posición ya se empieza a contracturar, entonces se empieza a pegar la fascia. Entonces también en esos casos yo podría utilizar el automasaje, no tanto como un proceso de acelerar la recuperación después del ejercicio, sino como preventivo después de una conducta completamente nociva que tuve. O en el caso de las personas que viajan mucho con los traslados largos, con no poderme modificar de la posición mientras estoy, durante esa actividad, ¿no? Se puede estar también adhiriendo, la fascia. Tan importante es el dolor miofacial que las personas o los algólogos, o sea, los que son especialistas en el manejo del dolor, ya lo consideran como dentro de sus principales cuestiones a tratar. Entonces, es importante porque dicen, ay, muchos pacientes se acercan y dicen, es que me duele mucho la rodilla o me duele mucho mi hombro y a veces no necesariamente es la articulación la que tiene el problema, sino normalmente el músculo da dolores referidos. El problema puede estar en otro sitio y se está manifestando tal cual, a lo mejor en la propia articulación, pero cuando resolvemos el problema a distancia, o sea, más atrás de donde se está quejando la persona, se resuelve el asunto, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, lo que nos dicen muchísimo los pacientes es, pues lo que yo quiero es poder moverme mejor, ¿no? Y si relacionamos al ejercicio con dolor, una de las formas de prevenirlo es esto, aplicando el automasaje miofacial. Pero otra de las formas bien importantes para prevenirlo, les decía, es lograr esta especie como de autoconocimiento y de reconocimiento de en dónde se encuentran mis límites para no sobrepasarlos, o sea, para no ir más allá de eso que yo puedo ejecutar. La otra cuestión bien importante, y apenas es en pacientes que viven con cáncer, que lo están tratando como de implementar, es que te preguntes, y por eso lo hacemos durante las sesiones, que te preguntes todos los días cómo te sientes, ¿no? Y incluso en estos pacientes que viven con cáncer, están colocando escalas de fatiga, ¿no? ¿Cómo me siento hoy que quiero empezar a hacer ejercicio? Poco fatigado, moderadamente fatigado, extremadamente fatigado. O sea, apenas si puedo casi mantenerme de pie. Entonces, no todos los días nos sentimos igual y eso es bien importante. Entonces, de acuerdo a cómo nos sintamos ese día, es la dosis de ejercicio que nos tenemos que dar. ¿Ok? Entonces, siempre lo que les tratamos de diferenciar es durante las sesiones de ejercicio, si lo que perciben es cansancio,
¿no? O sea, cansancio o fatiga, o si lo que perciben es flojera. Y es muy fácil, al principio a lo mejor dicen, ah, pues suena casi a lo mismo, ¿no? Flojera o cansancio y fatiga, pero es completamente diferente. La flojera normalmente es esta sensación como de sentirse indispuesto para realizar el ejercicio, ¿no? Como de, ay, no, qué flojera, ¿no? Podría mejor, como en esta ambivalencia de, podría ser algo muchísimo más placentero, ¿no? Como ver una serie, a lo mejor de Netflix, o quedarme aquí en la cama acurrucado, ¿no? Pero es como esa sensación que al momento que yo empiezo a calentar o a hacer ciertas movilizaciones, ya, ah, no, qué bueno que me paré, valió la pena, que me pusiera a hacer ejercicio y empieza uno como a llenarse de energía. Y por el otro lado está el cansancio, ¿no? O la fatiga tal cual. Eso es realmente una sensación verdadera. Entonces, si yo voy empezando apenas con el estímulo del ejercicio o ya llevo mucho tiempo, pero se me están combinando otros factores. Por ejemplo, tuve demasiado estrés en el trabajo, he estado durmiendo mal, mis niveles de hidratación están afectados, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Mérida es bien complicado encontrarle como el grado de hidratación adecuado a diferencia de cuando vive uno en lugares que no son como tan calurosos, ¿no? Entonces, son diferentes factores los que me llevan a veces a sentirme en ese día, en esa mañana, fatigado o cansado. Entonces, la fatiga sí es bien importante porque ustedes ya vieron estas curvas de dar un estímulo y después viene un proceso de fatiga. Sentirse fatigado sí es bien importante escucharlo, porque si ese día yo doy un estímulo mayor, probablemente ya mi propio cuerpo me estaba dando una señal de cansancio. Entonces, si yo digo, ah, no, todos los días le tengo que dar el 100%, porque yo cuando hago las cosas las hago bien, ¿no? Entonces, le vuelvo a echar muchísimas ganas, probablemente yo rompa más incluso esas fibras musculares y lejos de que ese rendimiento o esa mejora en mi estado de salud vaya hacia arriba, pudiera llegar a ir hacia abajo, ¿no? Y tener una sensación de sobreentrenamiento, aunque uno dijera, bueno, ¿cómo voy a estar sobreentrenado si mi volumen total a la semana a lo mejor apenas junté, no sé, una hora y media, ¿no? ¿Cómo voy a estar sobreentrenado? No, es que todo depende de mi grado de condición física, ¿no? Entonces, la fatiga o cansancio al momento que yo empiezo a hacer el ejercicio, nunca me llega un flash de energía, nunca, no, en realidad me siento así. Y también es importante saberlo para que no tengan esta sensación como de bueno, ¿qué me está pasando? Si ayer sí lo podía hacer, si yo este ejercicio ayer lo estaba ejecutando bien, si no me estaba cayendo tanto, si no, no, pues simplemente es que me estoy iniciando o llevo un periodo en el que he estado entrenando muy duro y que tengo que bajarle a la intensidad para recuperarme, ¿no? Entonces, esto que les platicaba de el dolor asociado o el dolor miofacial que no tiene relación con el ejercicio, tiene mucha relación con el estrés. Entonces, también no podemos echarle la culpa a todo el tiempo a la parte del ejercicio, ¿no? De me están doliendo los músculos porque hice muchísimo ejercicio y es que el ejercicio siempre hace que no, es que también puede ser el estrés con el que yo esté o por las cosas que estoy pasando o por las faltas de horas de sueño o porque tenga agregadas otras enfermedades, ¿no? Este, el vivir con diabetes afecta la calidad de mi músculo, el vivir con obesidad afecta la calidad de mi músculo. Algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para el control del colesterol, pueden generar dolores musculares y a veces esa es la razón por la que se tienen que retirar en las personas, ¿no? Entonces, todo esto como para decirles que sea que me duela mi músculo, porque pasé demasiado tiempo postrado en la misma posición, sea que me duela mi músculo, porque estoy estresado y yo lo que hago es recargar el estrés en esos puntos dolorosos, realizar el automasaje me va a servir, ¿no? Entonces, nosotros a lo largo de las sesiones tanto los que lo hacen en silla, como los que lo hacen en TRX o los que lo hacen con ligas, utilizamos todos los aditamentos. Algunos utilizan el foam roller, otros utilizan el rodillo stick, otros utilizan la pelotita, pero todos esos aditamentos
tengan la seguridad de que les pueden ayudar a mejorar su desempeño físico y que les pueden ayudar a mejorar su proceso de recuperación. Y también esto es importante saberlo porque, digo, ya se ha dado el caso que me dicen: "Bueno, y pero, ¿por qué sacrificar como que tiempo de la carnita de la sesión?", ¿no? O sea, ¿por qué sacrificar a lo mejor más ejercicios de fuerza o más ejercicios, aeróbicos metiendo algo que lleve un automasaje miofacial? Pues, porque no nos queremos acabar el ejercicio ahorita, o sea, no es que hoy hacemos ejercicio y ya mantuvimos para siempre nuestro estado de salud. Es que es una conducta que queremos desarrollar y que queremos que dure para siempre. No queremos que sea una conducta que se acabe aquí a una semana porque ya nadie, ya todo el mundo terminó odiando al ejercicio por lo mal que los hace sentir, ¿no? Entonces, les decía yo, o sea, ¿cómo aprendo a cuidarme a mí mismo? Es un proceso, el automasaje también, como de autocuidado. ¿Cómo le ayudo a mi cuerpo a recuperarse más rápido del estímulo del ejercicio? ¿Cómo le ayudo a mi cuerpo a que no se vayan a generar esos puntos como de tensión o que les llaman puntos gatillo que van a ocasionar que yo esté presentando como dolor o que ocasione que no pueda funcionar de manera adecuada adecuado a mi músculo, ¿no? Entonces, les digo, tengan la certeza de que si está agregado es por esta razón, ¿no? Les ayuda a mejorar el desempeño físico. Entonces, se puede, nosotros no lo usamos tanto así, pero se puede utilizar también como un calentamiento en combinación con los estiramientos dinámicos y se puede utilizar también como enfriamiento en combinación con los estiramientos estáticos. Solemos nosotros utilizarlo más como enfriamiento y con los estiramientos estáticos. ¿En qué me ayuda o por qué dicen que mejora mi desempeño físico? Porque mejora mi arco de movilidad. Recuerden que una de las capacidades importantes para que nosotros podamos ser independientes hasta el final de nuestros días es que nuestras articulaciones mantengan su amplitud de movimiento en rangos adecuados. Es normal que a la medida que vamos envejeciendo se van volviendo como más rígidas todas nuestras articulaciones, ¿no? Si ustedes ven a alguien que no esté haciendo ejercicio y maneja, dicen: "Ay, échame aguas porque voy a ir de reversa", y no pueden ni siquiera hacer como la torsión del tronco ni del cuello, porque se empieza como a volver más rígida esa articulación, ¿no? Entonces, me ayuda mucho el masaje, o el automasaje miofacial a mejorar mi rango de movilidad y por lo tanto mejora la flexibilidad de cada una de las articulaciones. Se hace mucho énfasis en relación a cómo mejora el rango de movilidad de la cadera, por ejemplo. O sea, la cadera es una articulación que luego es medio difícil porque los músculos están muy profundos algunos, y mejora la movilidad de la rodilla, mejora la movilidad del tobillo y que es indispensable para evitar el riesgo de caídas, ¿no? Entonces, hay pacientes que a veces estamos dejándoles estiramiento, 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 pero no cede, o sea, no mejora la forma como su pie se puede subir hacia arriba, que nosotros le decimos dorsiflexión, y que es indispensable para que no me caiga, encontrándome a lo mejor en un filito ahí de la banqueta y me vaya de boca, ¿no? Tengo que levantar la punta del pie y a veces no mejora solamente con el estiramiento de pantorrilla, sino que tengo que acompañarlo del automasaje en mi pantorrilla, del automasaje en la fascia plantar con la pelota o con una botella de agua, los que trabajan en silla, y eso ayuda a que se mejore mi rango de movimiento y por tanto, de manera indirecta, me previene el riesgo de caídas, ¿no? Mejora, digo, esto ya es más enfocado hacia deporte, pero la velocidad para ejecutar un sprint, o sea, con esa explosividad de realizar un movimiento, lo que les decía, ¿no? Se puede combinar con ejercicio de flexibilidad, ya sea de estiramiento dinámico o de estiramiento estático. Y dentro del proceso de recuperación, reduce ese dolor muscular como de aparición tardía, esto que decíamos de a veces al tener como un estímulo de ejercicio, ¿cómo puedo quedar yo como con esa sensación? Es normal cuando aumente a lo mejor un poco la intensidad del ejercicio, le aumente el peso que estoy utilizando para realizar ese ejercicio, le aumente la resistencia de la liga que estoy utilizando, ¿no? Los que utilizan diferentes colores en las resistencias de la liga, los que trabajan en el TRX, a lo mejor aumenté la inclinación para realizar los ejercicios.
Y eso es lo que está desencadenando que me aparezca dolor, pero si yo hago ese automasaje, pues puede reducirlo y puede mejorar mi recuperación. También mejora el desempeño del músculo, o sea, al favorecer el proceso de recuperación, algo que sucede con la fatiga es que ya no existe esa adecuada como contracción muscular. Y entonces se siente como si el cuerpo no respondiera de la manera que lo hace, en su cotidiano cuando te encuentras bien. Y porque está combinado también, a veces tenemos como una fatiga, como de sistema nervioso, o sea, como si la motoneurona, ¿no? O la neurona que siempre llego y les platico que llega y se comunica con el músculo, como si esa motoneurona tampoco estuviera como disparando o teniendo buena comunicación, adecuada con el músculo. Entonces, puedo yo percibir que a la hora de ejecutar los ejercicios de entrenamiento neuromuscular, que son los de equilibrio, y sorprenderme, ¿no? De, bueno, ¿por qué no los puedo hacer hoy? Sí, otros días puedo, ejecutar muy bien los de equilibrio. Y hoy me estoy caí, 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 ¿no? Eso puede ser porque no tuve como un proceso adecuado de recuperación. Y relacionado con la recuperación, sí colocan como un tiempo, ¿no? Dicen, al menos el automasaje tendría que ser arriba de 45 segundos por cada punto que yo me estoy, masajeando, ¿no? Se reduce también la percepción del dolor, asociada a la práctica del ejercicio e incrementa la sensación de relajación, ¿no? Entonces, vamos a pasar hacia las preguntas, pero sí, pues nada más como conclusión, es una herramienta fácil, es práctica, la utilizamos para que pueda ser muchísimo más fácil el adherirse a una rutina de ejercicio, teniendo esta sensación como placentera de recuperación después del ejercicio y sobre todo para contrarrestar que la causa de falta de adherencia al ejercicio muchas veces es el dolor muscular y esta sensación displacentera, ¿no? Entonces, sin embargo, no es algo que se utilice exclusivamente asociado a la práctica del ejercicio. Es mi herramienta también cuando tuve un día opuesto al movimiento, completamente postrado, sedentario, inactivo, que también la fascia puede llegar a pegarse, o si estoy cursando por un momento como de estrés muy fuerte, ¿sale? Entonces dejo detengo la grabación.